Bien, dialogábamos de forma muy cordial con su invitada, me refiero a la arquitecta doña Daniela Loaiza, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Yo decía que su apellido es de origen lojano, ¿no es cierto? Sí, mi papá es de Loja de Alamora. ¿Y usted es nacida aquí? Sí, yo nací aquí en Quito. Y los ojos también son quiteños. No, Miren sus lojanos. ojos, qué maravilla. Bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Y está con nosotros el arquitecto Fernando Carrión, asesor del alcalde Yunda. Según me dice Fernando, el señor alcalde me ha mandado un atento saludo. No uno, varios. ¿Varios? Varios. No sé por qué pongo entera de duda ese mensaje, aunque no, tenemos con el alcalde Yunda una relación muy cordial. Bienvenidos, ¿no? El tema de esta mañana, planes urbanos para Quito, si es tan gentil Isabel. El municipio de Quito está impulsando el proyecto Corredor Metropolitano para convertir a la avenida 10 de agosto, a la calle Guayaquil y a la avenida Maldonado en un eje de crecimiento urbanístico que convierta a la capital en una ciudad más compacta y organizada. En agosto se abrirá el concurso para que se presenten ideas de cómo se puede lograr ese objetivo. Isabel, Fernando, bienvenido. Daniela, bienvenida. Como el tema no deja de ser un poquito complicado, siempre utilizar un lenguaje muy sencillito, ¿no?, para que nos entienda todo el mundo. Arquitecto Carrión, Fernando, explíquenos en qué consiste el proyecto Corredor Metropolitano que pretende crear un eje de gentrificación y crecimiento urbanístico en Quito y qué factibilidad y qué costo tiene. Por favor, bienvenido, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Un saludo a la audiencia y también a Daniela, que está aquí en el set. Sí, bueno, esta es una propuesta de desarrollo territorial que se inscribe en 3 de los ejes que tiene la administración del alcalde Yunda. El primero es respecto de gobernabilidad, el segundo del aspecto territorial, y aquí está justamente este proyecto del eje 10 de agosto, Guayaquil-Maldonado, y el tercero es de desarrollo social. ¿En qué consiste este proyecto? Pues básicamente cambiar la óptica de la ciudad de Quito en tres aspectos. Uno primero tiene que ver con el hecho de que en general las ciudades se han pensado y se han actuado a partir de los centros. Esto es lo que hemos definido en el urbanismo organicista, el corazón de la ciudad. Pero da la impresión que esto está cambiando no solo en Quito, sino en general en el mundo entero. Cuando uno ve ciudades como Ciudad de México, el centro histórico de Ciudad de México no tiene las funciones centrales que tiene, por ejemplo, la Avenida Reforma, Paseo de la Reforma. O el caso, pongamos, de Bogotá, que es una ciudad un poco más cerca. Lo que pasa alrededor de la Plaza Bolívar, que es el centro de Bogotá, no tiene nada que ver con lo que ocurre en la carrera séptima. Ahí están los bancos, etcétera, etcétera. Y entonces eso pasa exactamente igual en Quito. Entonces una primera cosa tiene que ver con este cambio de óptica. Una segunda, que también me parece clave, es que en general las ciudades en su origen básicamente empezaron a desarrollarse desde el espacio público. Pero esto se ha ido perdiendo en el tiempo. Hoy día es el espacio privado el que organiza el espacio público. Por ejemplo, el caso de una urbanización, el municipio le pide que deje el 10% para área comunal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese 10% es lo que queda después de poner vivienda, etcétera, etcétera. Entonces es el espacio privado el que organiza el espacio público. En este caso, con este eje estamos dándole la vuelta para que sea este eje el que termine organizando la ciudad. Y en tercer lugar, uno de los grandes problemas que tiene el metro es que no sintoniza con la ciudad. Por eso yo lo que he planteado aquí es que hay que urbanizar el metro. Y esto básicamente tiene que ponerle con gran articulación con la estructura vial de la ciudad, con los usos de suelo y demás. Y estos 3 elementos, y una aclaración respecto a la pregunta. Por Diego. favor. El diario El Comercio cometió un error al plantear la gentrificación como una salida. La Gentrificación, ¿no? Ya le voy a pedir aquí a la niña que nos explique eso. Sí. La gentrificación no es otra cosa más que el recambio de población de la población de bajos ingresos que vive en una determinada zona por la población de altos ingresos. Y no, bajo ningún punto de vista, eso es lo que se persigue con este proyecto. Probablemente ahí hubo una mala interpretación de parte de la periodista que hizo este reportaje. Fernando, pero me interrumpa, escucho con mucho interés. Todo este plan que usted esboza aquí
¿Es, como digamos, de aplicación efectiva? ¿Tiene dificultades? No, tiene dificultades, sin duda, pero sí tiene muchas posibilidades. Yo creo que tendría que... Los cambios en México, en Colombia, ¿qué tiempo demandaron? No, o sea, esto no es un proyecto de un día para otro. Incluso yo he hablado con el alcalde Rodas que esto difícilmente va a pasar en una administración. Pongo un ejemplo que es algo parecido y más cercano a estos dos que acabo de señalar, el caso de Reforma en México y de Carrera Séptima en Bogotá. Es el caso de Malecón 2000 en Guayaquil. O sea, el Malecón 2000 es exactamente igual a esto, con una gran diferencia. El caso de este eje de la 10 de agosto Maldonado-Guayaquil, lo que hace es integrar toda la ciudad. El Malecón 2000 era básicamente darle la cara al origen histórico que tenía la ciudad de Guayaquil, justamente frente al río Guayas. Y entonces la distancia que tiene Malecón 2000 es una distancia muy pequeña, que esto también es interesante, porque por ejemplo el caso de Paseo de la Reforma, ya que estamos con estos ejemplos, tiene 15 kilómetros. El caso de la Carrera Séptima en Bogotá tiene 24 kilómetros. El caso de este proyecto tendría 46 kilómetros. Es decir, la dimensión es mucho mayor. ¿Y esto simplifica o complica las cosas? No, va a simplificar y le va a dar una estructura a la ciudad brutal. Cuando uno ve dibujado en el mapa de la ciudad de Quito este eje, uno se da cuenta que justamente le parte por la mitad. Y a mí sí me llama la atención por qué cuando diseñaron el metro no utilizaron la 10 de agosto como cuando se utilizó, por ejemplo, para el trolebús. El trolebús está cumpliendo 30 años. Esa ruta ya fue experimentada y los resultados fueron magníficos. Lleva alrededor de 280, 300 mil pasajeros al día, que es bajo ese sistema de BRT, es una cosa espectacular. Y entonces el metro debió haber sido hecho sobre esa base, pero no se hizo sobre eso. Y entonces generó muchísimos problemas. ¿Alguna razón para que no se haga como usted dice, Fernando? Yo creo que aquí hay un problema, y no estoy en contra de los ingenieros del transporte, pero aquí me parece que los ingenieros del transporte no sintonizaron, no se articularon con un proyecto de ciudad. Y me parece que ese es uno de los problemas más graves. ¿Y por qué es esto? Porque el diseño fue hecho por Metro Madrid, una empresa española, una empresa de Madrid que no conocía la ciudad. Entonces aquí hay, por ejemplo, en esa época se discutía, y usted recordará, Diego, el tema de las plataformas gubernamentales. La plataforma gubernamental más importante, que era la Presidencia de la República, que se iba a hacer en el cuartel de Piclachima, no tenía una parada del metro porque esa parada estaba al otro lado, casi 1,5 kilómetros de distancia. O por decir algo, la parada de la Universidad Central. La parada de la Universidad Central, la única vía que le articula es la Avenida América. No tiene ninguna articulación con otra vía. ¿Y cómo se explicaba eso? Porque ahí hay 30.000 estudiantes. Pero cuando uno ve, por ejemplo, al otro lado, al costado oriental, hay 3 universidades. Está la Salesiana, está la Politécnica y está la Católica, que en su conjunto dan más o menos la cantidad de estudiantes que tiene la Central. ¿Qué era lo lógico ahí? Pues trazar justamente por la 10 de agosto, que les ponía en equidistancia a las 3 universidades que estaban hacia el oriente con la gran universidad que estaba al occidente. El arquitecto Fernando Carrión, asesor del alcalde Yunda, cedo la palabra a la arquitecta doña Daniela Loaiza, es docente de la Facultad de Arquitectura de la UDLA. Daniela, bienvenida. Muchas gracias. Su propia explicación. E insistir, ¿qué es un eje de gentrificación y qué piensa del proyecto Corredor Metropolitano que ha esbozado aquí, Fernando? Tenga la onda, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación, Diego. Además, honrada de participar en la entrevista con tan renombrado urbanista como Fernando. Bueno, como mencionó Fernando, el tema de la gentrificación fue un error de redacción del diario El Comercio, porque la gentrificación no es una herramienta de planificación, más bien es un efecto negativo que se produce en las ciudades cuando se desplaza a las personas que habitaban en un lugar que tienden a ser de un poder adquisitivo medio bajo y son desplazadas por usuarios de un poder adquisitivo más alto, ¿no? Empiezan a haber incompatibilidades en los usos de suelo, empiezan a subir los alquileres de las viviendas, empiezan a subir los precios de los edificios y esto empieza a desplazar poco a poco a la gente. Se empieza a elitizar también, ¿no? Las zonas, entonces la gentrificación, como le digo, no es una herramienta de planificación, más bien es un efecto negativo que se produce en las ciudades.
Entonces, si estamos hablando aquí de renovación y de revitalización urbana, es todo lo contrario que queremos, a que se gentrifique, ¿no? De ahí, el proyecto como tal yo creo que es un acierto para la ciudad. Es necesario que exista una espina dorsal en la ciudad que articule todas las centralidades que tenemos a lo largo de la meseta de Quito, ¿no? Y del distrito metropolitano de Quito. Este eje ha sido planteado algunas veces ya desde el mismo metro, digamos, que no coincide con la misma 10 de agosto y bueno, se va transformando su nombre en el centro y en el sur de la ciudad. Pero claro, como dice Fernando también, es un eje que si lo estiramos hacia la punta norte y hacia la punta sur, atraviesa toda la ciudad de Quito, ¿no? Toda la meseta de Quito. Entonces, esto se va a transformar poco a poco en una centralidad longitudinal que va a articular y va a integrar todo el resto de centralidades en sentido transversal en el distrito metropolitano. A mí me quedan algunas inquietudes que bueno, tenemos aquí a Fernando, que creo que igual nos podría aclarar algunas cosas. Y es que, por ejemplo, yo no me queda muy claro todavía dentro de qué proyecto macro se está encuadrando esto. Porque si bien esto tiene que constar dentro de un proyecto macro. Claro, porque como decía, igual es un proyecto de ciudad, ¿no es cierto? Que no se está pensando en un proyecto de ciudad. Sin embargo, en la administración anterior hubo un plan de ordenamiento territorial del 2015 y hubo una visión de Quito 2040 que si bien no es un plan, es una visión, un proyecto de ciudad macro, ¿no? Entonces, no se sabe en dónde exactamente está encuadrando este proyecto porque, en mi opinión, es un interesantísimo punto de partida para empezar a generar este germen de centralidad longitudinal que articule a toda la ciudad de Quito. Pero claro, queda esa duda. Y de ahí también el tema de los valles. ¿Cómo se va a articular? Porque claro, la meseta va a estar... Tengo una pregunta también, tengo una pregunta. Porque yo vivo en el Valle de Tumbaco, soy madre de una niña pequeña y me resulta muy difícil movilizarme en transporte público hacia Quito y ya llegando a Quito, que lleva al Río Coca, por ejemplo, desplazarme a lo largo de Quito va a resultar más fácil con el metro de Quito, con los beretes, pero el desplazamiento mismo de los valles a Quito sigue siendo un problema que se ha seguido dilatando con algunas administraciones, ¿no? Entonces, ver cómo se articula esta propuesta también del corredor metropolitano con los valles. Y bueno, eso sería más que nada las inquietudes centrales que yo tengo. Ahí había otra también que se habla del corredor metropolitano con una carga simbólica identitaria muy fuerte. Y claro, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es identitario para un quiteño ahora? ¿No? ¿Cuáles son estos, pregunta, ¿no? ¿cuáles son estos elementos que tienen esta carga simbólica que me hacen a mí como quiteño sentir orgulloso de este eje metropolitano? ¿Cuáles van a ser estos grandes hitos que me van a marcar momentos importantes a lo largo del corredor? Y también, no sé, hasta qué punto necesito realmente ciertos hitos que sean monumentos y no que sean equipamientos o los mismos edificios los que sean estos elementos con carga simbólica fuerte. Daniela, escucho con vivo interés. Tiene algunas inquietudes, Daniela, Fernando. A ver si antes de formular una nueva pregunta, por favor. A ver, 3 cosas de lo que ha dicho Daniela y me parecen absolutamente pertinentes, empezando por esta última del tema de la identidad. Hoy día Quito es una ciudad de ciudades y por lo tanto es muy difícil que hablemos de una sola identidad. Hay múltiples identidades. Identidades que vienen incluso hoy día de nacionalidad. O sea, Quito no había sido una ciudad que recibe población más allá de la migración interna. El centro histórico es toda una identidad, ¿no? Sí, claro, pero sobre el centro histórico también hay muchas formas de interpretarlo y de concebirlo. Entonces, bueno, hay múltiples identidades, pero ¿cómo está concebido este proyecto también? Y aquí hay, dentro de todo este eje del corredor metropolitano, hay cuatro áreas bastante identificadas donde se le quiere dar un peso mayor. Por ejemplo, en el norte, aquí lo que queremos es integrar la Y. ¿Qué les parece ese nombre? Sí, la Y. Que incluso ni siquiera es una letra, porque cuando vamos a la Y no hay una Y. Pero así sea una Y, ¿les parece correcto que se llame la Y? Pues yo, por lo menos a mí me llama la atención. Sí. Entonces queremos unir la Y, que tendrá otro nombre,
y aquí vendrán cosas identitarias, con la parada del trole, que tampoco tiene nombre. Es la parada del trole. Diego, Daniela, es paradójico. Tenemos la Plaza de Toros, que tampoco tiene nombre. Entonces yo voy a ponerle a un estadio, lo voy a llamar cancha de fútbol. ¿Qué sentido tiene? Y lo que sí tiene nombre es también un comercio. Exactamente. También un comercio. O quiero comprar una Gillette. Y lo que sí tiene nombre es el Parque Bicentenario, que a mí me parece que incluso como nombre no es el más correcto. Y creo que sería interesante la integración de estos 4 espacios para que haya un espacio público con un peso considerable. Por ejemplo, el caso de la IA. Es simplemente poner una plataforma, una losa, y para construir una gran plaza. Eso se puede hacer. Y encima de esa gran plaza podemos poner un gran monumento. Discutamos qué monumento. Quito no es una ciudad con monumentos. Nuevamente el Paseo de la Reforma. Cada 3, 4 cuadras hay un monumento. A la raza, a la independencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos hacer nosotros una cosa como esa? Entonces, aquí tenemos un núcleo muy fuerte. Un segundo, que es casi a la entrada del centro histórico, está la Plaza de la República. La Plaza de la República es este espacio que hoy es espantoso, que está delante del Consejo Provincial de Pichincha. Sí. ¿Por qué no se puede integrar la Plaza de la República con la Alameda? Y la Alameda, ¿por qué no se puede integrar con San Blas? 1000 personas. Y entonces, aquí tendríamos también un núcleo muy fuerte. Y lo que estamos pensando, por ejemplo, en la zona esta de la integración de la Alameda con la Plaza de la República, también la construcción de un monumento. Puede ser, por ejemplo, yo decía, el caso del obelisco que tiene Washington, el obelisco que tiene 9 de julio en Buenos Aires, y hacer un monumento a la geografía. O sea, Quito es una ciudad de la geografía. ¿Y qué puede haber ahí? Por ejemplo, una cosa que tiene Madrid, Puerta del Sol. Sí. Usted que es de origen español. Vasco. Sí, Puerta del Sol. ¿Qué es lo que tiene Puerta del Sol? El kilómetro cero. Una cosa tan sencilla como eso. ¿Qué es el kilómetro cero? El punto de salida y el punto de llegada. Sí. Que es, desde este punto empezamos a medir la distancia a Guayaquil, a Santo Domingo, a Ibarra, a lo que sea. Pero es una cosa simbólica espectacular. ¿Por qué no puede estar eso ahí? Una segunda cosa, cuando uno pregunta cuál es la altura de Quito, la altura de Quito son 2.850 metros de altura, que lo fija el San Blas, la Alameda, en el Observatorio Astronómico. ¿Por qué no puede estar también eso ahí? La altura de Quito. En tercer lugar, que esa es la distancia frente al mar, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar. Después, la distancia frente a la mitad del mundo. Somos una ciudad equinoccial. ¿Por qué no establecer eso? Y finalmente, otra de las características que tiene nuestra geografía es el sol. ¿Por qué no hacer un reloj solar con el mismo obelisco? Entonces, ahí tenemos un monumento a la geografía que integra 3 espacios que este rato están desarticulados. Nos vamos al centro y tenemos 3 plazas fantásticas. ¿Por qué no unirlas con tratamiento de pisos? Bueno, habrá que ver de qué forma. La Plaza San Francisco, donde está la parada del metro, la Plaza o Parque de la Independencia, porque no sabemos todavía ponernos de acuerdo qué mismo es, y lo que significa Santo Domingo. Ahí tenemos otro núcleo de centralidades muy importante. Y al sur también tendríamos que hacer esto. Por ejemplo, dentro de Ciudad Quitumbe está el Parque de las Cuadras y está Fundeporte. Unir eso de ahí. Y hay la posibilidad de una cosa adicional que este rato me reservo por razones estratégicas, pero que el sur tendría también dos grandes lugares donde podría a partir de eso ir reestructurándose. Esa es una primera cosa. La segunda, uno de los grandes problemas que tiene el metro, como decía hace un rato, es que no está estructurada con la organización de las vías en Quito. Por ejemplo, cuando yo vengo del Valle de los Chillos, ¿cómo me incorporo al metro? No hay manera.
Entonces aquí estamos pensando que se podría hacer una cosa parecida, sea con estos sistemas de aerovías o Quito cables o cosas de ese tipo, entre el Valle de los Chillos y nuevamente Quitumbe. ¿Será un túnel? ¿Será aéreo? ¿Será una autopista? Hay que estudiar eso. Siempre, ¿algún comentario? A ver, Daniela. Porque tengo también otras preguntas para usted. Sí, Daniela. El tema de los monumentos, digamos, creo que sí es algo que se puede discutir. Yo me cuestiono mucho el tema de los monumentos como un elemento simbólico, que si bien tienen una carga simbólica interesante, por ejemplo, en la ciudad de Medellín no se construyeron monumentos como tal, sino parques bibliotecas. Y estos parques bibliotecas son los elementos simbólicos, identitarios, hitos, ¿no es cierto?, que marcan ciertos momentos en el paisaje y que tienen este gran momento de apropiación de la gente. No es un monumento nada más que es para observarlo, sino que ya es un espacio apropiable en donde la gente se encuentra y se siente orgullosa de su ciudad, ¿no es cierto? Pero retomando el tema de Medellín, está nuevamente, insisto con esto, encuadrado en un plan mayor de acción. Medellín estaba pensado como un gran plan de movilidad que tiene todo que ver con este corredor de la 10 de agosto también, ¿no es cierto? Perdón, el corredor metropolitano, porque si bien no está alineado con todas las bocas del metro, está dentro de los polígonos de influencia del metro. Y luego quiero regresar a ese tema también por otra cosa. Pero Medellín, claro, tenía todo este plan de movilidad, que viene acompañado de un plan de renovación y de revitalización urbana también, y empieza a estirar también transversalmente estos ejes con los cables, ¿no es cierto?, también como dice Fernando, con estos teleféricos que empiezan a llegar a las comunas más pobres de Medellín y empiezan a articular estos barrios al centro, a la meseta de Medellín, que topográficamente además es muy parecido a la ciudad de Quito. Entonces, claro, este proyecto tiene todo que ver con movilidad, todo, absolutamente todo que ver con movilidad también, y por eso creo que es tan importante potenciar la movilidad de los valles, que como dice Fernando, están divorciados un poco de la meseta de Quito, ¿no? De ahí, regresando al tema del metro, una gran duda que a mí me queda sobre no solo este proyecto, sino sobre el futuro de la ciudad de Quito es qué va a pasar con la recientemente aprobada ordenanza de coeficiencia. Que esta herramienta lo que hace es, bueno, primero es una herramienta o una ordenanza que está alineada con el desarrollo orientado al transporte. Ya, ¿esto qué significa? Que yo tengo las bocas del metro. En cada boca de metro yo tengo un polígono de influencia de alrededor de unos 400 metros, y lo que se hace es vender edificabilidad, se crea suelo, y con esto, se vende edificabilidad siempre y cuando se cumpla con ciertos criterios o parámetros coeficientes del edificio. Eso significa que si, por ejemplo, en la 10 de agosto yo tengo un edificio de 12 pisos y cumplo con todos los requisitos que me plantea esta matriz, yo puedo crecer hasta 24 pisos, comprar este suelo, ¿no es cierto? Aquí hablando de monumentos y algo que dijo Fernando, que era el monumento a la geografía. Hay una... La geografía, ¿no? El monumento a la geografía, que me pareció interesante, ¿no? Con tremenda geografía que tenemos aquí. Yo no sé si sea necesario hacer un monumento a la geografía o si más bien podemos reforzar o potenciar la geografía mismo que tenemos con el paisaje que se plantea en el corredor metropolitano. Este tipo de intervenciones que se plantean con la herramienta de coeficiencia van a crecer en altura muchos lugares de la 10 de agosto, bueno, del eje del metro realmente, no es solo de la 10 de agosto, y se va a obstaculizar la vista hacia la geografía que tenemos. Más allá de otros problemas que yo creo que podría traer esta herramienta también, que se habla de la compacidad, ¿no es cierto? Y se habla de la compacidad también en este eje metropolitano. ¿La compacidad de la ciudad qué es? En palabras bien sencillas es que yo viva, que yo estudie, que yo trabaje y que todas mis dinámicas cotidianas se desarrollen en un lugar, en el mismo lugar, para yo no tener que desplazarme y producir un menor impacto energético también, ¿no? Que esto está en la agenda urbana de las ciudades a nivel mundial. Pero si se está pensando en densificar o que densificar sea el punto central de esta herramienta, tanto como del corredor metropolitano, yo pienso, ¿será que es necesario crecer en altura cuando la 10 de agosto está totalmente abandonada? ¿O será de regresar la gente a la 10 de agosto sin la necesidad de verticalizar la ciudad, ¿no? Es interesante hablar con gente inteligente que conoce el tema que estamos tratando. Estamos tratando el tema de Quito. Fernando,
¿Por qué se ha escogido las avenidas 10 de Agosto y Maldonado y la calle Guayaquil para generar este nuevo eje urbano? ¿Cuál es la situación actual de estas arterias capitalinas, Fernando? A ver, es básicamente porque es el eje estructurante de la ciudad y porque está viviendo un proceso de deterioro brutal. Cuando se pensó y se concretó la salida del aeropuerto de Quito, nunca se creyó que eso podría generar lo que generó en la 10 de agosto, la avenida La Prensa y la avenida incluso Galo Plaza. Se hizo un proyecto de ordenanza que incluso iban a venir recursos, creo que de Qatar o de Kuwait, una cosa así, para crear una cosa que nunca se pudo realizar. Pero eso generó un deterioro de la 10 de agosto impresionante. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con las propuestas de las plataformas sociales y financieras, que son las dos únicas que se hicieron, que lo único que se pensó es el lugar de destino, pero no qué es lo que pasaba con el lugar de origen de todas estas funciones. Por poner un ejemplo, el caso del Ministerio de Finanzas en la 10 de agosto precisamente, toda esa zona está viviendo un proceso bastante complejo de deterioro. Y a esto hay que añadir una cosa urbana fundamental. Todo lo que se denomina como hipercentro, según los datos del censo del 2010, es decir, casi a 10 años, está perdiendo población. Es decir, la Villa Flora pierde población, el centro histórico pierde población, la Mariscal pierde población. ¿Qué significa eso? Que dentro de poco nos vamos a quedar sin población residente. ¿Cuál es la idea justamente del eje estructurador? Es generar una política de vivienda para que la gente no solo que no se vaya hacia las periferias, sino que la gente que está ahí se quede ahí. Lo que dice Daniela tiene mucho sentido en esto de las bocas del metro. Lo único que se ha pensado en términos urbanos del metro son las paradas. Es una cosa paradójica. Y es como si fuera la cabeza de la serpiente, porque el resto de la serpiente está bajo tierra. Y eso no es así. Y eso no debe ser así. A mí me parece que lo que tenemos que tener aquí es una gran política de vivienda, y en esa perspectiva es lo que estamos trabajando, para que la gente se asiente ahí y le dé más tráfico, más pasajes al metro. ¿Y por qué digo esto? Porque el metro fue estudiado para que tenga 400.000 pasajes diarios. De la información que yo tengo, si llega a 280, 300.000 pasajeros, es mucho. Lo cual significa que va a ser un problema de tarifa. Porque sea la cantidad de personas que sea, el costo de la administración es relativamente parecido. Entonces, ¿quién paga eso? Si paga menos gente, la tarifa es más alta. Si paga más gente, la tarifa es más baja. Y no se ha pensado. Por ejemplo, aquí lo que se está pensando es que haya una de dos opciones para la administración del metro, una que venga de Alemania y otra de Cataluña. Y están pidiendo una garantía de 30 millones de dólares, que a la larga no termina siendo otra cosa más que 30 millones. Eso significa un subsidio. Pero claro. ¿Por qué no le metemos estos 30 millones? ¿Una garantía reembolsable? Es que yo me meto a trabajar aquí si es que me garantizan que yo voy a hacer negocio. Es lo que están diciendo los catalanes y los alemanes. Si no queremos perder nada. Porque tienen miedo del tema de que no se llegue a los 400.000 pasajeros diarios. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? En vez de meterle 30 millones de dólares al metro, metámosle 30 millones de dólares a la vivienda. De tal manera que con eso generemos más viajes, resolvemos un problema de vivienda y resolvemos un problema de la tarifa del metro. Entonces, yo creo que eso hay que trabajar. Ahora, lo que decía Daniela de los monumentos. Obviamente que los monumentos por sí solos no generan identidad, pero también depende del diseño de los monumentos. Hay monumentos que terminan siendo museos, por ejemplo, o hay monumentos que pueden ser bibliotecas. Ahora, esto que ella dice, que hay en Medellín, y efectivamente lo hay, pues, también está pensado. Porque, por ejemplo, si sale el trolebús, como yo creo que eso va a ocurrir, no solo en el tramo de la Colón hacia el Parque Bicentenario, sino yo diría prácticamente todo el corredor. Lo que va a quedar en el medio es un espacio vacío, por donde ve el metro. Y eso tiene que ser un parque lineal. En ese parque lineal tiene que haber todas estas cosas.
tiene que haber para bicicletas, para scooters, todas esas cosas que han aparecido. Toda una transformación, una auténtica revolución citadina. Ahora Daniela, ¿cómo podría convertirse el sector deteriorado en un sector atractivo para los quiteños? Y sería el metro un elemento importante, porque veo que usted tiene algunas objeciones frente al metro. A ver, Daniela. No, las objeciones frente al metro, más bien no tengo ninguna objeción frente al metro. Ya. Mi preocupación frente al metro es, como dice Fernando, que no se ha pensado integralmente en el metro como una espina dorsal realmente de la ciudad, ¿no? Que eso es lo que va a ser ahora. Estas bocas del metro, si no son ya centralidades o tienen un cierto grado de centralidad, van a ser un germen de centralidad de donde están abriéndose. Entonces, ahora, por lo pronto, lo que existe con esta herramienta de coeficiencia que yo mencionaba es un mapa de polígonos de influencia de las paradas del metro, pero no hay una propuesta, no hay un plan. Entonces, claro, el momento que yo trato de imaginarme cómo sería ese espacio, cómo sería la apropiación de ese espacio, no lo concibo todavía en mi cabeza. A diferencia de esta propuesta del corredor metropolitano, me vienen a la cabeza muchas cosas interesantes que tienen que ver con, primero, regresar la vivienda al corredor metropolitano, ¿no es cierto? A la 10 de agosto, sobre todo, que está absolutamente abandonada y son bodegas. Y porque la vivienda es el aglutinante de todos los otros usos de la ciudad. Entonces, ese primer momento de regresar la vivienda a la 10 de agosto y a este eje metropolitano me parece fundamental. De ahí el trabajar con comercio, el trabajar con algunos usos de recreación, de ocio, el poder salir a la calle a caminar realmente, a la 10 de agosto a caminar, a vitrinear, a conversar, a que se den algunos intercambios sociales más que nada. Yo veo eso en esta propuesta del corredor metropolitano, que tiene que estar articulado necesariamente con las bocas del metro y con los BRTs, que tiene todo que ver, ¿no? Y esa es parte de la propuesta. De ahí, claro, se menciona en los artículos que salieron en los diarios, es que se va a abrir un concurso de ideas. Sí. Y estos concursos de ideas, si bien son interesantes porque son momentos de participación democrática, ¿no es cierto?, de la ciudadanía y de algunos actores de la ciudadanía, también queda la preocupación de que han habido varios concursos aquí en la ciudad de Quito que no han sido adjudicados al mismo ganador. Entonces hay un divorcio gigante entre lo que se propuso y lo que realmente se ejecutó, si es que se ejecutó, porque hay veces que quedan nada más como a nivel de concurso. Entonces, y otra cosa que a mí me queda igual en la cabeza, supongo que aún no está del todo definido, es que un concurso de ideas para un eje metropolitano de 46 kilómetros, que es lo que se está hablando, me parece un poco ambicioso. No sé si a lo mejor habrían 2 momentos o 2 etapas, tal vez uno en donde se hace una propuesta macro de cómo articular este eje con todas las otras centralidades, y un segundo momento tal vez con unos finalistas para diseñar la minuciosidad de cada fracción de territorio que tiene diferentes componentes culturales, topográficos, morfológicos, incluso políticos, ¿no? Entonces sí creo que vale llegar al detalle de cada una de estas zonas. Y con respecto al tema de la renovación de este eje, un tema que sí me preocupa un poco también es que vaya a elitizarse. Si es que va de la mano de esta herramienta de coeficiencia, nuevamente, perdón que tengo... Elitizarse. Sí, a elitizarse, a volverse... que el target de este eje vaya a ser un nivel económico social muy alto y que esto vaya a expulsar a la gente, que no es necesariamente gente que vive ahí, porque como menciono está abandonado, pero a los comerciantes que están actualmente ahí. El momento que empieza a ser demasiado caro el alquiler o el momento que empieza a no ser compatibles con su actividad, van a ser expulsados. Hay un texto de un urbanista, Jordi Borja, que ha trabajado con Fernando igual, que decía que la hipsterización, él hablaba de la hipsterización, ¿no?, de esta nueva cultura hipster. Ya. Está elitizando. Estoy aprendiendo, aprendo, sí. Gracias, Daniela, gracias. Que está elitizando algunos centros urbanos. Y pensando en este eje metropolitano como una centralidad, ¿no es cierto? A mí me preocupa que empiecen a aparecer, como en tantos otros lugares de la ciudad de Quito, algunos indicadores, entre comillas, de gentrificación, que es lo que hablamos al principio, ¿no es cierto?, de esta elitización. Bueno, él menciona que el momento que aparece el primer cupcake es que ya está gentrificado, ¿no? Y así hay algunos indicadores. Y pasa aquí, lastimosamente, en el barrio de La Floresta, en algunos momentos en Guápulo, en La Tola, en el mismo centro histórico hay algunos núcleos en donde ya empiezan a aparecer estos indicadores de gentrificación. Y eso me preocupa un poco, que vaya a ser una tendencia
de la mano con esta herramienta de coeficiencia en el corredor metropolitano. Planes urbanos para Quito, y lo digo de corazón, escucho a Fernando y aprendo, le escucho a Daniela y aprendo, ¿no? Ahora, Fernando, ¿qué garantía existe de que este proyecto detenga el crecimiento de los valles aledaños a Quito? No, eso es muy difícil, pero de todas maneras... ¿Por qué es muy difícil? Porque hay ya una lógica. Justamente conversábamos a la entrada con Daniela y yo le decía que por lo menos hay 3 colegios que están yendo al valle, hay un club social y deportivo muy grande de 80 hectáreas que se está yendo al valle. Es una cosa compleja, pero, por ejemplo, si es que nosotros con estas actividades podemos recuperar algunos espacios para que el Pichincha no siga creciendo, para que no se siga extendiendo hacia los extremos, hacia los valles, yo creo que sería muy, muy bueno. Ahora, sí, la idea que nosotros tenemos es que esto sea a través de un concurso. Esto lo podría hacer perfectamente bien el municipio, pero nos parece que hay que incorporar la posibilidad de la participación. Y el concurso yo creo que es una de las cosas más interesantes que existen, no solo aquí, sino en general en el mundo. Un concurso abierto. Abierto. ¿Y por qué esto? Porque no solo que el resultado, que el ganador se lleve el contrato para hacer ese proyecto es lo importante, sino que hay que discutir Quito. O sea, yo me imagino, no sé, 10, 12, 14 equipos de trabajo discutiendo la ciudad de Quito. Esto va a discutirse en los medios, se va a discutir en otros. Ahora mismo estamos discutiendo esto, Diego. Quito no se discutía. Yo creo que uno de los grandes aportes es la discusión. Este concurso va a tener 3 momentos. Un primer momento que es precisamente un concurso de ideas. Quienes pueden participar en esto va a ser básicamente... Por un lado, un equipo interdisciplinario. Tiene que haber mínimo arquitectos, urbanistas, economistas, abogados, historiadores, etc. Entonces, tiene que ser un equipo interdisciplinario y tiene que haber multiinstituciones atrás de esto. Mínimo tiene que haber 3 instituciones atrás. Uno, una empresa privada registrada en las cámaras de la producción, porque queremos que también se comprometan. Segundo lugar, universidades. Y en tercer lugar, grupos de base. Entonces va a ser un equipo poderoso. Cuando hablamos de grupos de base, ¿de qué estamos hablando? Pueden ser ONGs, pueden ser comités, por ejemplo, ahora hay el Cabildo de Quito, que es una cosa muy interesante, que podría entrar perfectamente a participar también en esto. ¿Qué es lo que tendrían que presentar como resultado del concurso? Una ordenanza. Porque aquí hay que establecer usos de suelo. Por ejemplo, una de las cosas, Diego, que más me llama a mí la atención, es que el sur no tiene la posibilidad de construir en altura. ¿Por qué? ¿Será la cosa paisajística que decía Daniela? No creo. No, el suelo es muy malo. Pero ahí se ha construido hasta 1 metro. Entonces, el problema es un problema que la producción del espacio se hace con un sentido pues claramente marcado hacia el norte. Entonces tiene que haber una propuesta de ordenanza, tiene que haber una propuesta de espacio público para que haya todas estas cosas que estoy diciendo, ampliación de veredas, ciclorrutas, etcétera, etcétera. Sí, sin duda. Es que si uno se mete no es por cosas chiquitas. Y en tercer lugar tiene que haber una política de vivienda. Hay que pensar en grande, ¿no? Y en tercer lugar tiene que haber una política de vivienda. Todo eso va a estar en el concurso. Resultado de eso, vamos a tener 3 proyectos que terminen ganadores. Con esos 3 empezamos una segunda etapa. Lo interesante es que una vez que tengamos estos proyectos, pongamos 10, 12, haremos una exposición en el norte, una exposición en el centro y una exposición en el sur, simultánea. Para que la gente se acerque y diga, no me gusta esto, y vote por cuál de esos proyectos debería construirse. Con eso se pasa a un segundo momento que tendríamos 3 proyectos y finalmente se escoge uno. Ahí habría una alianza estratégica entre ese proyecto y la municipalidad. ¿Cuándo arrancaría esto, Fernando? Nosotros esperamos que sea a principios del mes de agosto. Este rato estamos trabajando los términos de referencia. ¿Términos más o menos inmediatos? Sí, claro. Las cosas largas hay que empezarlas lo más temprano posible. Daniela, en forma muy sintética, hablemos de la necesidad de modificar los usos del suelo en ese nuevo eje urbano y de las políticas de vivienda en las que debería pensarse, Daniela. Bueno, sí, el tema de los usos de suelo para
revitalizar y renovar una zona urbana, sobre todo un eje articulador de toda la meseta de Quito, es fundamental, porque el tener usos diversos va a facilitar que yo tenga intensidad y concentración de diferentes usos, usuarios, horarios, dinámicas, intercambios, etcétera. Y eso es lo que va a posibilitar que realmente se haga esto una centralidad. Si es que no tiene la condición de centralidad, no va a tener el suficientemente impacto o fuerza o jerarquía para volverse esta nueva espina dorsal de la ciudad. Entonces sí creo que el cambio de uso de suelo aquí es una cosa fundamental. Que facilite, como digo, la diversidad, la multiplicidad, la mixticidad de usos. De ahí, sobre el tema de las políticas de vivienda, claro que es importantísimo justo como una herramienta para que no se litice esta 10 de agosto, que es algo que todavía no, este eje metropolitano, perdón, que no queda muy claro, es qué políticas van a ser construidas. Me imagino que será parte del concurso también, para que parte de las viviendas que se van a devolver a la 10 de agosto tengan una vocación de interés social. Entonces, que sean asequibles para un cierto poder adquisitivo. Entonces, creo que con este tipo de políticas se puede mantener la mixticidad social, cultural, en un eje que va a ser central, la espina dorsal de Quito, y no se va a segregar a ningún tipo de usuario. Por cierto, el programa va a insistir en este tópico, ¿no? Se presta para varias lecturas y varias discusiones, para que todo quede perfectamente claro. Terminamos, Fernando, los 3 puntos que se convertirían en nuevas centralidades de Quito si el proyecto es exitoso. Estos 3 puntos. En realidad son 4, que era lo que explicaba hace un momento. Sí. Alrededor de la Y, entre la Y y el Bicentenario, la unión de el parque, la Plaza La República, San Blas y la Alameda. La parte central de Quito con las 3 grandes plazas que tiene ahí, San Francisco, Santo Domingo y la de la Independencia, y en el sur, por lo pronto, todo lo que está alrededor de Fundeporte, Las Cuadras y Ciudad Quitumbe. O sea que vamos a necesitar unas 6 alcaldías de segunda para que esto se concrete. A ver, Diego, en Guayaquil nosotros tenemos una administración municipal de 28 años de un solo partido político con 3 alcaldes. Nosotros hemos tenido en Quito, en estos últimos 18 años, 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos. Si nosotros no pensamos en proyectos de largo plazo, en proyectos que transformen a la ciudad, vamos a seguir estando como estamos hasta el momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Comentario final, Daniela. Mil gracias. Comentario final. ¿Perdón? Comentario final. Bueno, felicitar la iniciativa de este corredor metropolitano. Yo creo que es algo que tiene que hacerse en la ciudad. Esta columna vertebral de la ciudad tiene que hacerse para empezar a estructurar un poco el distrito metropolitano de Quito, además de articular el norte con el sur, porque ahora tenemos como un vacío casi en el centro histórico, y esto va a permitir que haya un enlace muy fuerte entre el norte y el sur de la ciudad, que creo que es algo importantísimo, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles por la oportunidad de también aquí manifestarme y felicitarles. Planes urbanos. Sí, Fernando. 2 invitados de origen lojano. Pero claro. Don Benjamín Carrillo, pues de origen lojano, claro. Así que sí, muchas gracias, Diego. Solo una diferencia, que usted no tiene los ojos que tiene aquí Daniela. No, desgraciadamente. Y varias otras cosas más. Con el mayor respeto, Daniela y Fernando, muy buenos días.